Hola, esto es Audiobox Economics. Vamos a hablar de la inflación y tomemos como punto de partida las cifras que se publicaron al mes de marzo para el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pues bueno, partamos de ahí y déjenme concentrarme en tres grandes ideas o implicaciones. La primera, es importante señalar que las presiones siguen siendo sustanciales. Por ejemplo, en sus pantallas ahora mismo pueden comparar cómo se ve el componente subyacente de la inflación, es decir, aquel que contiene las mercancías y los servicios, que usualmente tienen una menor volatilidad, una menor variación respecto al componente no subyacente que agrupa a los agropecuarios y algunas tarifas como la energía. En este sentido, podemos comparar cómo, por ejemplo, respecto a un año típico representado en las barritas azules, pues las barritas amarillas, que son las variaciones mes con mes que se presentaron en el 2021, fueron sustancialmente superiores a un año típico. Esto sabemos derivado de, entre otras cosas, los choques a los patrones de consumo asociados a la pandemia y también las disrupciones logísticas y de cadena de suministros que comenzamos a observar de manera significativa el año pasado, expresadas en mayores costos y en mayores o más veloces aumentos en los precios al consumidor. Pues bueno, comparemos los últimos datos que tenemos, los más recientes, los primeros 3 meses del año para el 2022, y vemos cómo efectivamente seguimos estando muy por arriba de un año típico, pero con presiones subyacentes casi del doble de las del año pasado. Así que la temática sigue estando ahí. Sobre todo, una vez que habíamos visto cierta moderación en las presiones que se presentaron el año pasado, hoy surgen nuevas, específicamente con epicentro en Ucrania y la invasión rusa, que ha tenido efectos adversos sobre pues, varias materias primas y volatilidad de mercado que se traducen tanto en mayores costos de producción hoy como la expectativa de mayores costos, y esto definitivamente pues está más que compensando una posible moderación o normalización en las cadenas de suministro y temas logísticos alrededor del mundo. Segundo punto, ¿qué tanta aceleración llevan estas presiones? Sabemos, son sustanciales por el punto número uno, pero en el punto número dos, aquí tengo representada en la línea naranja las tasas mensuales desestacionalizadas, es decir, las variaciones en los precios al consumidor una vez extraído ese componente que se repite más o menos en los mismos periodos cada año en una magnitud similar, asociados, por ejemplo, a las cosechas, el periodo de siembras, a fechas específicas administrativas, a fechas específicas, por ejemplo, como el Buen Fin, es decir, esos efectos que se repiten cada año y que sabemos que influencian el crecimiento de los precios al consumidor cada año, repito, en proporciones o en magnitudes similares. Una vez que quitamos ese comparativo, vemos cómo esa línea es ascendente, es decir, las variaciones siguen mostrando aceleración y no cualquier aceleración, aceleración por arriba de esa línea punteada superior que es el promedio, el máximo de los últimos 10 años, incluido el 2021. Así que definitivamente seguimos teniendo inflaciones excepcionalmente altas, muy lejos de un año típico, por arriba del año pasado y en aceleración. Punto número 3. ¿Dónde nos deja eso respecto a los posibles patrones o comportamiento de la inflación para el resto del año? Esta gráfica ya la había mostrado. Lo que tenemos es básicamente cuatro opciones o áreas donde nos podemos imaginar las posibles trayectorias de la inflación para el resto del año. El área azul representa aquellas variaciones que implican que el día de hoy pararan casi cualquier forma de presión inflacionaria y el resto de los meses tuviéramos variaciones en el índice nacional del precio del consumidor de cero o negativas. A esa le llamo lo increíble. Lo deseable, que es la línea o el área naranja, donde esa área naranja tiene como límite superior el supuesto donde a partir de hoy la inflación empieza a comportarse como un año típico, es decir, con las variaciones promedio de los últimos 10 años mes con mes. A eso le llamo lo deseable. Lo posible, que tiene como punto, como límite superior, esa área gris, el supuesto de que las presiones inflacionarias continúan mes con mes y son exactamente iguales mes con mes a las del año pasado. Eso es lo que yo le llamo lo posible. Lo temible,
justamente es que no solo sigamos observando presiones inflacionarias mes con mes, sino que sean superiores a la del año pasado, al 2021. Y es ahí donde actualmente nos ubicamos con una inflación del 7.45% al mes de marzo, comparado con un 7.20 si hubiéramos tenido un año similar al del año pasado. Ese es actualmente el riesgo. ¿Dónde están las expectativas? A la derecha pueden ver cómo Banco de México anticipa más o menos un nivel de cierre de 5% para la inflación este año. El consenso de la encuesta Citibanamex alrededor de un 6% y mi caso propio alrededor del 6.7%. ¿A dónde me lleva? A cuatro conclusiones muy particulares. Uno, las presiones inflacionarias siguen en aceleración. Dos, el esfuerzo monetario que nos entrega Banco de México a través de subidas en la tasa de referencia se ve diluido parcialmente justamente por la misma inflación. Es decir, la tasa real sigue siendo menos que proporcional, o su aumento es menos que proporcional a lo que incrementa Banco de México en términos nominales, y eso nos deja todavía en un terreno por debajo del neutral, y claramente necesita mayores incrementos quizás más agresivos para atravesar la tasa neutra y llegar a una zona restrictiva que pudiera ser congruente con el mantenimiento o el anclaje de las expectativas de inflación. Tres, la Reserva Federal ya empezó a subir sus tasas. El tema es que hoy la discusión está en si va a ser más agresiva de lo que se anticipaba, y definitivamente, considerando que este es un piso para Banco de México, hay que tomarlo en cuenta. Estas tres me llevan a la cuarta conclusión. Creo que la discusión se va a tornar hacia si Banxico va a ser 50 o 75 puntos base en su siguiente reunión, y no si va a ser 25 o 50. Tengamos eso en mente, y aún si optara por hacer 75, recordemos, con los niveles de inflación y las sorpresas inflacionarias y su trayectoria que estamos observando, probablemente el incremento en la tasa real sería menos que proporcional a eso, y podemos anticipar todavía un espacio importante de ajuste por parte del Banco de México a futuro. Eso es todo por mi parte. Me despido no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias.